¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. En el último día de comparecencias en el marco del juicio político contra Pablo Celi, los legisladores escucharon las acusaciones por parte del interpelante del proceso político contra el excontralor. María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. El asambleísta de UNES, Juan Lloret, se mantiene en que hubo incumplimiento de funciones. Para esta tarde está prevista la comparecencia de Celi. Después de 50 comparecencias en la Comisión de Fiscalización, fue el turno de Juan Lloret. Él presentó en el mes de mayo la solicitud de juicio político contra Pablo Celi. Señala que Celi incumplió sus funciones en 6 causales: usurpación de funciones, informe de desvanecimiento de glosas, interferencia en el CNE y el proceso electoral, contrato a favor de Daniel Salcedo y la investigación por delincuencia organizada. Argumentó cada una de las razones por las cuales cree que Celi debe ser censurado. Lloret mostró unas acciones de personal donde se señala que Celi no era subcontralor en 2017. Aún así, tomó posesión del cargo. Él se autoproclama, él, nadie más. No hay un acto legítimo, no hay una acción de personal, no hay una designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Celi se quedó por la fuerza, no se quedó por un acto administrativo, señor presidente. Él, Celi, se proclama autocontralor. Él, aquí está el acuerdo, donde reconoce que yo hasta el 20 era contralor. La siguiente causal fue el caso de Odebrecht. Allí Lloret cuestionó que mientras en otros países se adelantaron denuncias contra la constructora, en Ecuador no se realizó nada. Y en este caso también habrían existido desvanecimiento de glosas. Y quienes aprueban los informes en los casos de Odebrecht, en los diferentes casos, es nada más y nada menos que el señor Pablo Celi. Este es el último día de comparecencias. La comisión ha recibido información de otros casos, incluso fuera de los que ha denunciado Lloret. Hay muchas cosas gravísimas y que no solamente es una persona, hay más funcionarios y exfuncionarios que han participado en este desvanecimiento de responsabilidades. El informe empezará a redactarse desde este martes. Esta tarde se cumple con la última comparecencia y la Comisión de Fiscalización recibirá en cambio la defensa de Pablo Celi a partir de las 2 de la tarde. Él ha solicitado que se lo pueda recibir de forma presencial y hasta el momento está confirmada su asistencia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Luego de 2 horas de incidentes judiciales creados por la defensa de Jacobo Bucaram Puley y otros procesados por el delito de delincuencia organizada por la negociación de pruebas para COVID-19, esta mañana se instaló la audiencia de apelación a la resolución de nulidad del proceso. Fiscalía intenta evitar que se ratifique la nulidad de este caso, que involucra también a 3 agentes de tránsito de Quito, quienes ya reconocieron el cometimiento del delito. Y desde las 9 horas, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, enfrenta a la justicia en la audiencia preparatoria de juicio por el delito de abuso sexual. Al finalizar esta diligencia, se conocerá si el juez Luis Rojas llama o no a este funcionario a juicio. Daniela Valencia informa. Casi 2 meses después de iniciada la instrucción fiscal por el delito de abuso sexual, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, enfrenta a la justicia en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Una diligencia en la que el juez Luis Rojas declaró válido todo lo actuado y denegó los vicios de nulidad argumentados por la defensa. Este hecho que se investiga habría ocurrido entre la noche del sábado 15 y madrugada del domingo 16 de mayo en la casa del exministro de Salud, Mauro Falconi. La agresión se habría cometido a la pareja de este último. Carrión permanece privado de su libertad en la cárcel 4 de Quito desde el 17 de mayo. A esta diligencia comparece vía telemática. Al finalizar se dará a conocer si existen los elementos de convicción suficientes para ser llamado a juicio. La ministra de Gobierno exhorta al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia a tomar decisiones sobre los fallos cuestionables de jueces en primer nivel. En torno a la Contraloría, asegura que la solución temporal con Carlos Riofrío a la cabeza da tranquilidad. Vela se refiere también a otros temas. La ministra de Gobierno dice que el Ejecutivo no interfiere en otras funciones del Estado, pero sostiene que en los últimos meses el país ha conocido fallos cuestionables de jueces de primer nivel en varios casos de interés ciudadano y exhortó a la función judicial. Y creo que es fundamental que tanto el Consejo de la Judicatura como la Corte Nacional perciban estos hechos, los consideren adecuadamente
y tomen las acciones que deben tomarse. Y asegura que el aparente mal proceder de algunos jueces de primer nivel especialmente se debe a un tema estructural, la forma como se los escoge. La selección de los jueces tiene que tener sumo cuidado y debe considerar todos estos elementos. Y aparentemente estos elementos no están reflejados en algunos pocos jueces que, sin embargo, al fallar casos que son emblemáticos, han provocado muchísimo ruido. De otro lado, la ministra de Gobierno admite que hay un vacío legal para designar a un contralor subrogante del subrogante, en el caso específico de Pablo Celi, que está con prisión preventiva. Pero sostiene que mientras se adelanta el concurso para la designación del contralor titular en marzo del próximo año, la designación de Carlos Riofrío es una solución temporal. El hecho real es que finalmente se halló una solución al problema, que algunos podemos decir que tiene unos parchecitos o un parche más grande. Efectivamente así es, pero hasta este momento la solución encontrada parecería traer tranquilidad, permitir que el trabajo de la Contraloría se lleve adelante, que los procesos no se queden parados. Finalmente, al referirse a la crisis institucional del municipio de Quito, dijo que espera que tras la salida de Yunda, el nuevo alcalde y los concejales trabajen por la ciudad y que el Ejecutivo apoyará el trabajo municipal. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles del país, el gobierno apunta a facilitar los mecanismos que permitan que 5.000 privados de libertad se acojan a beneficios de excarcelación. El nuevo titular del SNAI aseguró que se ultiman detalles. A continuación escuchamos. Su nombramiento se produjo casi 2 meses después del inicio del nuevo gobierno y se efectuó en medio de la segunda revuelta más sangrienta que se ha registrado en las cárceles del país. Fausto Cobo, coronel del Ejército en servicio pasivo, fue nombrado como director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, cargo que hasta la semana pasada ostentaba el general de la policía también en servicio pasivo, Edmundo Moncayo. Para dimensionar la crisis del sistema penitenciario, Cobo dice que sería más fácil empezar desde cero. Más fácil es construir un nuevo que tratar de reconstruir lo que ya está podrido, lo que no existe. Pero no se puede. Hay que trabajar con lo que hay, admite, y empezar haciendo lo que hasta el momento, pese a todo, no se ha hecho. Reunir a las autoridades que conforman el directorio del Comité de Rehabilitación Social. ¿Y por qué no se ha reunido? Porque un decreto ejecutivo tiene que designar al presidente de este directorio. Eso lo vamos a hacer el viernes. Se ha identificado ya, dice Cobo, que se trata de un porcentaje menor de privados de libertad, los que han estado detrás de las sangrientas revueltas, que hasta la fecha dejan un centenar de asesinatos tras las rejas. Apenas el 7%, el 6%, 7%, son los violentos, son los cabecillas, son los que imponen las condiciones dentro de los centros carcelarios. Eso hay que revertir. A ellos hay que separarlos del resto, dice, y concentrarse en rehabilitar a la gran mayoría. En ese grupo, asegura, se planea facilitar beneficios penitenciarios, es decir, la posibilidad de acceder a regímenes abiertos y semiabiertos, que les permita cumplir el resto de la pena por fuera de prisión a quienes hayan cometido delitos menores y que ya hayan cumplido entre el 60 y el 80% de la pena, entre otros requisitos. Y el lunes, martes estará el decreto, se reúne el directorio, se reforma en la primera sesión el reglamento y entonces facilitamos a los jueces para que tomen la decisión de dar los beneficios penitenciarios a quienes se lo merecen. Ahí reconoce será vital el apoyo del sistema de justicia y del propio personal del SNAI para la elaboración de los informes y su trámite. El gobierno apunta a que 5.000 privados de libertad puedan acogerse a los beneficios y con ello reducir en alguna medida el hacinamiento que en 37 cárceles y con casi 39.000 reos bordea el 30%. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Revisamos otros temas. Richard Carapaz es el único ciclista de la historia en alcanzar el podio en las 3 competencias ciclísticas más importantes del mundo y el oro en unas Olimpiadas. Para periodistas de esta disciplina, Carapaz ya se consagró como uno de los 5 mejores ciclistas del mundo.
Apenas terminábamos la emoción de este momento. 6 días después, el responsable de nuestras últimas alegrías nos hacía vivir este otro. ¡Ecuador! 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 ¡Chicos! ¡Ecuador! Pero lo que para nosotros es la segunda medalla de oro olímpica de nuestra historia, para el ciclismo de Richard Carapaz es consagrarse, cerrar dudas, definirse como uno de los mejores ciclistas de la historia de Latinoamérica, de los 5 del mundo, y el único en todos los tiempos en lograr esto. El único ciclista, no del mundo, sino de la historia, en haber subido el podio de las 3 grandes vueltas, y además ha sido oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues es la única persona en todos los tiempos en haber sumado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y además haberse subido en los podios de las 3 grandes vueltas. Y es que Carapaz, con este último triunfo, ha dejado de ser solo un ciclista de montaña, sino que además se defiende bien en todos los terrenos, ha mejorado muchísimo en la contrarreloj, ya os digo, tercero en un Tour de Francia. Quien lo identificó ya en el 2015 cuando ganó la Vuelta de la Juventud en Colombia, lo acompañó con su narración hasta el Giro de Italia y festejó como nadie su oro olímpico. Dice que Carapaz ya es garantía de éxito. Que Richard lo que tiene primero es una valentía y un coraje únicos, un poder de sufrimiento único y una inteligencia controlada, que creo que eso le da un plus también de saber cuándo lanzar sus objetivos. ¿Y ahora qué? Para quien ha estado en el podium de las vueltas ciclísticas más duras del mundo y tiene en su cuello el oro olímpico. ¿Qué le falta a Carapaz? A ver, si Richard hoy dice, ¿sabes qué? No corro nunca más en bicicleta, quedará igual por siempre en la historia como uno de los mejores ciclistas de la historia latinoamericana, sin duda. Tal vez él internamente sabe que lo que le falta para ser de los mejores ya de la historia, no solo latinoamericana, sino a nivel mundial, es ganar un Tour de France, tal vez. Ya lo importante es mantenerse, dicen. Además de usar sus triunfos para visibilizar que nuestros deportistas, lamentablemente, se construyen solos. Esos campeones que tienen la valentía, la garra, el coraje de ser campeones arriba de la bici, pero también abajo de la bici. Dayana Monroy, 24 horas. Y a las críticas realizadas por Richard Carapaz se suman las de decenas de deportistas de alto rendimiento que aseguran sentirse abandonados por sus federaciones. Durante más de 5 meses no reciben sus mensualidades, han tenido que realizar rifas o no han podido acceder a torneos por falta de dinero. Cuando todas las cámaras estaban sobre él, en su momento, en el momento en el que todos queríamos saber qué sentía nuestro medallista de oro, él dijo esto. Yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí. Nos hemos tenido que buscar un masajista, hemos venido solos, complementaba Richard Carapaz. Hemos venido solos, teníamos que buscar a alguien que nos dé masaje. La respuesta del Comité Olímpico Ecuatoriano vino en un tuit acompañado por fotos, como queriendo desmentir lo dicho por Carapaz. Aseguraron que había un fisioterapeuta en el equipo, pero que Carapaz recibió ayuda de su equipo europeo. El ministro de Deporte también se pronunció desde Tokio, en un video de 1 minuto con 54 segundos. Y tras sus declaraciones, que como deportista y ciclista las comprendo y las comparto, dijo que es el Comité Olímpico quien organiza y define las delegaciones. En la delegación constan 6 masajistas. Sobre cómo este equipo técnico atiende a los deportistas, lo debe responder el Comité Olímpico a través de su jefe de misión y su jefe de delegación. Esa es su responsabilidad. Pero lo cierto es que lo dicho por Carapaz, que intenta desmentir el COE, vino acompañado de más declaraciones de otros deportistas. Falta de preparación, solo tuvimos 2 meses de preparación con entrenador porque estuvimos sin entrenador. Vinimos a los Juegos Olímpicos sin entrenador. Armas que son viejas. Jonathan Carrillo no alcanzó a llegar a Tokio, pero es de los mejores del mundo en BMX. Es parte del grupo de alto rendimiento de Ecuador y lleva 6 meses sin recibir su bonificación. No tiene entrenador. Se quedó sin ir a su último torneo por no tener visa ni dinero. Le ha tocado dormir en parques para poder competir internacionalmente, nos cuenta. Nunca me hicieron un evento nacional en el país para sumar puntos, para llegar a las Olimpiadas. Cuando Venezuela hizo 8, Costa Rica hizo 8. Entonces son cosas de que porque ellos están bien asesorados,
están en unas Olimpiadas, pero en este caso yo me encuentro solo sin ninguna delegación y yo lo pido a grito. Y es que ejemplos como estos hay muchos en nuestro país. En 5 años el presupuesto de deporte se ha reducido en un 50% en Ecuador y en 2020 hubo la intención de reducirlo aún más, en un 70% por parte del gobierno de Lenín Moreno. En Ecuador hay 295 deportistas de alto rendimiento, quienes ganan no por las autoridades de nuestro país, sino pese a ellas. Dayana Monroy, 24 horas. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTV Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Estamos de regreso con más información. El Ministerio de Salud termina esta semana la primera mitad de la fase 3 de vacunación, previa a iniciar la fase masiva. El viceministro encargado explicó que han potenciado provincias y también zonas fronterizas y próximamente vacunarán comunidades alejadas. En la capital son 4 grandes zonas y 23 barrios los que preocupan al Ministerio y al municipio de Quito por el nivel de contagio. Por esta razón, según explica el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, han tomado acciones. Tenemos zonas en el norte de la ciudad, en el sur y en el centro que están siendo intervenidos. Completar la vacunación de las personas que trabajan en los mercados y los vendedores, los comerciantes que trabajan en las calles. Este grupo se suma al proceso de vacunación que sigue el Ministerio en su cronograma para la siguiente semana, es decir, incluye a los ciudadanos entre 31 y 22 años. Estamos completando la vacunación de primeras dosis durante esta y la próxima semana hasta los 16 años, pero también vamos a aprovechar para que se vacunen todos los rezagados. Con todo esto, según el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, la vacunación avanza a buen paso. Debemos seguir con el mismo ritmo. El objetivo ya tiene que ser más que los 9 millones, llegar al 90% de personas vacunadas. Además, recuerda el viceministro las cifras. Entre primera y segunda dosis, Ecuador tiene más de 9.800.000 dosis aplicadas. De las cuales alrededor de 7.750.000 corresponden a primeras dosis y la diferencia a segundas dosis. Espero poder tener ya completamente vacunadas con segunda dosis alrededor de 8 millones y medio, 9 millones en el mes de agosto. Y siguen llegando vacunas al país. Esta semana arriban vacunas para segundas dosis de Sinovac. Como cada semana, también arriban vacunas de Pfizer, AstraZeneca y en esta vendrá el primer cargamento de CanSino. De 200.000 dosis de vacuna CanSino, que es unidosis, que la vamos a destinar especialmente a las zonas de más dispersas, de más dificultad de acceso en este plan con las Fuerzas Armadas. Los menores de 16 años se vacunarán después de que hayan concluido la vacunación de segundas dosis. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y aumentan los casos de la variante Delta en el país mientras se confirman ya los primeros contagios en Guayaquil. La mayoría de los registros realizados corresponden a transmisiones comunitarias y todo esto en medio de un incremento de fiestas y aglomeraciones. Guayaquil, la noche del 25 de julio. Esto ocurrió en la avenida Malecón. Centenares de personas aglomeradas, algunas incluso sin mascarilla. Un día antes, las autoridades irrumpieron en una fiesta con más de 500 invitados. Había hasta cantante. Y esto sucede cuando en el país aumentan los contagios de la variante Delta. A los 30 confirmados, 10 atrás, se suman 6. De ellos, 3 están en Machala, 2 en Guayaquil y 1 en San Borondón. Esto demuestra la velocidad con la que esta variante Delta se va apropiando del territorio al cual entra. Entre los casos confirmados está un paciente vacunado con ambas dosis. Sin embargo, él se encuentra en buen estado de salud. La persona vacunada se contagió, pero no tuvo más allá de una gripe y de un dolor de cabeza. Si esta persona no se ha vacunado, seguramente pasaba mal
con una enfermedad peligrosa. La mayoría de los registros realizados corresponden a transmisiones comunitarias, lo que podría traer como consecuencia que esta variante de preocupación rápidamente se convierta en una variante predominante en el país debido a su alta tasa de transmisión. Pero la variante Delta no es la única que preocupa. La UES registró también 7 nuevos casos de la variante Lambda en la provincia del Guayas, contabilizando hasta el momento 33 genomas secuenciados. Lambda hizo estragos en Santiago y en Lima. Lambda es igual una variante peligrosa que contagia rápidamente. Debido a la alta transmisibilidad de estas variantes, es probable que los casos de infección puedan aumentar en las próximas semanas. Más de un 60% de las muestras que procesamos son de variantes peligrosas. Por su parte, el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito confirmó la existencia de otro paciente contagiado con la variante Delta en la capital. Este sería un caso importado. Joana Ramos, 24 horas. El sector turístico espera alcanzar una verdadera reactivación hasta fines de año, mientras que los trabajadores del arte y la cultura piden a las autoridades que se tomen los ejemplos de países vecinos y se introduzcan soluciones tecnológicas para poder realizar nuevamente eventos de forma segura. La vacunación es uno de los ejes centrales para la reactivación económica. En el sector turístico, por ejemplo, el 100% de trabajadores y sus familias ya han recibido por lo menos la primera dosis. Aproximadamente se tenía previsto que sean 120.000, 135.000 personas ya vacunadas, inoculadas. Sin embargo, dicen que si bien hay una ligera mejoría, aún falta mucho para alcanzar una verdadera reactivación. Reactivación, desafortunadamente, para nuestra industria es muy lenta y se va a demorar posiblemente todo este año y parte del siguiente año. Los números van mejorando día a día, semana a semana, mes a mes. Cuando sale un anuncio del COE, es automático, se caen las reservas, los números bajan. Y hay sectores en los que el panorama es aún más gris. Por ejemplo, 40.000 trabajadores del arte y la cultura continúan inactivos. Vemos mucho desorden, muchas fiestas clandestinas, muchos eventos clandestinos, donde no se cumplen las normas de bioseguridad y donde realmente se vuelven focos de contagio. Lo que nosotros queremos es retomar nuestra de forma correcta, de manera ordenada, con un aforo real permitido. Emilio Mejía, productor de eventos, sostiene que ya en países vecinos como Colombia se han realizado conciertos pilotos con buenos resultados. El concierto del plan piloto en Colombia se realizó hace 21 días y no se registró ni un solo contagio. Para que estos eventos sean seguros, se están utilizando herramientas tecnológicas. Justamente este lunes, Laboratorios Roche presentó una nueva prueba de antígenos que tiene estrecha relación con una aplicación móvil que podría permitir la reactivación de eventos. Esta aplicación lo que hace es hacer trazable el resultado en una aplicación digital que se llama Navify Pass, para que reflejar con un código QR el resultado le permite, como un pasaporte, estar habilitado a asistir a eventos o a actividades masivas. Además, en este lanzamiento se recordó la importancia de continuar realizando testeos masivos en el país como parte de las herramientas para combatir la pandemia. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, otras autoridades de gobierno, familiares y amigos del exministro de Gobierno, César Monge, le rindieron un último adiós. En el Camposanto Parque de la Paz, en la Aurora, San Borondón, se realizó una misa en su honor y cerca de mediodía el sepelio. La ceremonia se realizó sin acceso a la prensa, pero parte de ella fue transmitida a través de redes sociales. César Monge falleció ayer tras perder la batalla contra un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado hace más de un año.